Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador vive varias crisis simultáneas, todas alrededor de una central, una crisis de autoridad política y de liderazgo real. La crisis carcelaria, la de seguridad, la migratoria y la de los servicios públicos son claves para entender el significado de dos gobiernos neoliberales, el de Lenín Moreno Garcés y ahora el de Guillermo Lasso Mendoza. Y si unimos la crisis política, la verdad es que Ecuador afronta momentos difíciles cada día. Por ejemplo, le otorgan un habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y Lasso se reúne con la cúpula de toda la justicia y al siguiente día empieza la persecución a los jueces y magistrados. Bélgica le otorga asilo político al expresidente Rafael Correa y la arremetida mediática y política se desata en toda su irracionalidad. De todo esto queremos conversar con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Bienvenida, Luisa. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá. Gracias, qué gusto, Orlando. Un saludo a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo entendemos el momento que vive Ecuador frente a una audiencia de América Latina que quizás cuando ve los titulares de la prensa no tiene toda la información posible? Bueno, primero hay una agenda mediática, ¿no? Hay una agenda mediática que está vinculada a un gobierno que la prioridad no es el desarrollo del Ecuador, no hay una agenda, no hay una visión de país, no hay un camino hacia el desarrollo de la patria y la agenda sigue marcada por una política, pero una política de irse contra un gobierno que hace 5 años dejó el poder, que es el de la Revolución Ciudadana. Y lo has dicho tú muy rápidamente aquí resumido, ¿qué ha marcado el tema de seguridad? Reuniones en cuanto a la seguridad, el asilo político de Rafael Correa y el habeas corpus de Jorge Glass. Aquí, en el Ecuador, no hay inversión en seguridad, asesinan, nos matan, nos roban, encuentran cadáveres colgados, gente decapitada y en ningún momento el Estado ha dicho vamos a reunirnos todos los sectores que incluye seguridad, la parte judicial, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Suprema, la Corte de Justicia, no, los ministerios de seguridad, no se han reunido, no se ha convocado, no ha importado eso, pero de pronto el presidente de la República convoca a una reunión, ¿por qué? Por el habeas corpus de Jorge Glass y por el asilo político de Rafael Correa. ¿Qué te da a entender eso? No importa la población, no importa la gente, no importa la inseguridad en el país que afecta al sector productivo, afecta al turismo, afecta al desarrollo del país. No se ha hecho absolutamente nada, pero sí sigue siendo la agenda política lo que determina cómo actúa o cómo responde el gobierno. Luisa, pero siendo así como están las cosas ya a pocos días prácticamente del 1 de mayo, parecería que no existe oposición. Te digo esto porque, por ejemplo, en Perú subieron los combustibles y por poco se cae el gobierno de Pedro Castillo. Aquí en el Ecuador, inseguridad, incremento de los precios, inflación como nunca antes, servicios públicos mal atendidos increíblemente como nunca antes y la población sigue así como maniatada o como anestesiada. ¿Por qué? Bueno, hay dos lecturas allí que podríamos irlas haciendo. Número uno, el país, Ecuador venía de 10 años de hacer revueltas, de votar presidentes, de haber tenido 7 presidentes en 10 años. Llega la Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana transforma la patria y nos acostumbra a nosotros, a los ciudadanos, a lo que es la institucionalidad, al obrar conforme al derecho, al respetar a las instituciones públicas que nos daban una respuesta y el ciudadano cambia. Y viene una nueva generación en la que estuvo acostumbrada a un Estado distinto, a un Estado que te daba respuesta cuando tú, incluso por Twitter, escribías al presidente de la República, él decía ministro a atender, secretarios a atender y se atendía. Y además el presidente contestaba. Y el presidente respondía hasta por Twitter. Además que teníamos los gabinetes itinerantes y recorríamos el país para ver las necesidades. Entonces la gente se acostumbró a otra dinámica, a esperar que el Estado responda. Ya. Luego también tienes que ante tanto golpe, la gente en octubre del 2019 responde, básicamente desde los movimientos indígenas, no con líderes. O sea, la gente tiene miedo ahora, porque la respuesta fue virulenta. Yo creo que sí, que en mucho la gente se está guardando por el nivel de respuesta violenta que hubo desde el Estado, porque la violencia en el 2019 no empieza por la gente que sale a protestar, mujeres, madres con sus niños, sencillos ciudadanos, no, la respuesta del Estado fue
violencia, aumentar violencia. Y en un solo día botaron más bombas lacrimógenas que en los 10 años de la Revolución Ciudadana, donde decían que Rafael Correa era un dictador en pocas. Y yo te voy a hacer una comparación, porque es bueno recordar. En el año 2015, Rafael Correa manda 2 proyectos de ley, el de herencias y el de plusvalía. Sí, Y empieza un poco a haber unas protestas sociales entre comillas, porque esto era un grupito liderado por Andrés Páez, que decía que quería incendiar Quito, recordarán. Sí. Los de las banderas negras. Los de las banderas negras. Entonces, cuando empieza a aumentar la violencia en ese momento, que no fue de parte de la policía, fue de parte de los manifestantes, Rafael Correa llama a una rueda de prensa y les dice: un proyecto de ley no va a justificar una pérdida de un ser humano, de una vida de un ser humano. No va a justificar. Mejor los retiro. Y los retira. ¿Qué pasó en el 2019? El gobierno democrático, de las libertades, de Lenín Moreno, apoyado por el Partido Social Cristiano y por el señor presidente actual, Guillermo Lasso. Entonces, ellos empiezan a hacer una escalada de violencia muy fuerte. Tienes 1.200 heridos. 11 muertos. 11 muertos, claro. Gente apresada. 40 personas que perdieron su ojo también, así es. Y hay un informe de los derechos humanos donde se nota que hay un claro delito de lesa humanidad contra la señora María Paula Romo, el gobierno del señor Lenín Moreno. Entonces también hay una mezcla allí donde la gente ya sabe que va a haber una represión brutal, como ya la hubo. Pero, Luisa, hay 2 factores que también pesan en este momento. Hubo un gran apoyo del sector de la prensa, de las élites económicas y además industriales, exportadoras, importadores de Guayaquil, de Quito, al señor Guillermo Lasso. Incluso algunos medios ahora, en cambio, se comienzan a desmarcar, y algunos empresarios, el propio Partido Social Cristiano, la disputa entre la alcaldesa de Guayaquil y el gobernador del Guaya se hace evidente. Es decir, parecería que se está quedando solo Guillermo Lasso, o la segunda opción es, él tiene un proyecto muy claro, muy definido, y solamente cuenta él. Mira, aquí es importante lo que tú dices. Ya vemos que la prensa no está haciendo lo mismo que hizo con Lenín Moreno, que tapaba todo. Ajá. En la represión brutal de octubre pasaban Bob Esponja, Teleamazonas. O telenovelas, ¿no? sí. O telenovelas, pero jamás pasaron la verdad. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que vienen los medios internacionales y sacan la verdad a la luz, al mundo, que fue lo mismo que hicieron entre ellos Telesur. Así es, por eso lo bloquean, porque no quieren que salga la verdad, sino quienes se ajustan a sus agendas. Ahora, en este momento vemos ya que la prensa está sacando temas que son reales, porque es insostenible. Ya los ciudadanos lo vemos a diario, ya tenemos miedo a salir a las calles, porque o te asaltan, sales con tu hijo a dejarlo al bus, y sabes que en ese momento te pueden ir asaltando, que te pueden matar, que por un celular te matan, así tú no pongas resistencia, ¿no? Entonces, sí, ya es insostenible y los medios empiezan a sacar. Y una cosa más, esa clase media, esa clase alta que votó también, empresarial también, que votaron por Guillermo Lasso, pero se están viendo afectados. Es tan simple que cojan sus balances económicos de la época de la Revolución Ciudadana y la época actual. ¿Cuándo estaban mejor? ¿Cuándo tenía su empresa más ingresos? ¿Cuándo vendían más? ¿Cuándo producían más? ¿Cuándo exportaban más? Con la Revolución Ciudadana. Pero también y eso les marca la diferencia. Se están yendo los ministros, porque acaba de renunciar el ministro de Energía, acaba de renunciar el ministro de Defensa, se le ha ido el vocero presidencial. Es decir, algunos de sus cuadros más cercanos, los aliados más cercanos, también le están dejando solo. Pero mira, el tema de que se le vaya el ministro de Defensa, aquí tenemos un caso muy grave. El famoso alias Don Daza, que tenía una pirámide de estas que recogen dinero, ¿no? Ilegalmente, al margen de la ley. El señor sale de las filas de las Fuerzas Armadas, lo sacan. Fue sargento. Pero cuando ya se está haciendo la investigación en las Cortes por denuncias, resulta que el señor se pasea como Juan por su casa en el Ministerio de Defensa. Entonces, ¿qué pasa ahí con el ministro? Después aparece asesinado, está muerto. 3 días después de que estaba en el Ministerio de Defensa, así es. De que se hace el show de que él... y digo show porque salió en todos los medios y fue hasta motivo de burla, de que siendo él prácticamente estando en un proceso legal por esta actividad ilegal, sale paseándose por el ministerio, se les escapa de las manos y aparece muerto. Razón suficiente para que el ministro de Defensa dé un paso al costado. Luego el ministro de Hidrocarburos, ¿por qué renuncia? El de Energía y Minas, ¿no?
¿Por qué renuncia este ministro? Estamos a puertas de que este gobierno cometa uno de los actos más detestables para el Estado ecuatoriano. Nosotros en el gobierno de la Revolución Ciudadana cambiamos los contratos petroleros y pasamos de ganar 20% de los ingresos petroleros a ganar 80%. Eso nos permitió a la Revolución Ciudadana hacer obras en todo el país. ¿Qué quiere hacer el actual gobierno? Renegociar los contratos petroleros, entregando más del 80% a las transnacionales y dejándole para el Estado cerca de un 12% de ingresos. Estamos en un país que nos hace falta inversión en educación, en salud. No hay medicinas, no, están despidiendo médicos. Y el presidente de la República quiere renegociar contratos para reducir los ingresos al Estado. La firma de esos nuevos contratos tendría que hacerla también el ministro de Energía. El ministro sabe que mañana le van a venir juicios y no va a querer pero además está aprobado el juicio político ahí. Para cerrar esta primera parte, Luisa, si todo este panorama está así, ¿dónde está la salida a este problema? Porque se acerca el 24 de mayo y algunos, ya vemos incluso una tendencia en hashtag que señala la revocatoria. ¿Es posible la salida política y democrática además por esa vía? Aquí es importante que el ministro de Gobierno sentó a todas las bancadas. Nosotros siempre hemos dicho, desde el primer día cuando supimos que Guillermo Lasso ganó las elecciones, que van a contar con el apoyo de la Revolución Ciudadana en todo lo que sea generar empleo, dinamizar la economía, mejorar la situación del país. En lo que sea privatizar, precarizar a nuestros trabajadores, jamás. Si el gobierno nacional da pasos a el desarrollo del país, a invertir en el sector social, a mejorar las políticas del Estado, vamos a poder llevar adelante este gobierno, ¿verdad? Porque nosotros también vamos a apoyar. Pero si van a profundizar la crisis social, la ciudadanía ya no aguanta más. Entonces hay una salida legal que es la revocatoria del mandato. Gracias. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos a hablar sobre dos temas que son fundamentales: la persecución jurídica, judicial y además legal.